¿Están viendo mi pantalla? Yo lo veo retildado. A mí no me carga todavía. Está cargando. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. ¿Se me escucha la voz? Ah. Sí, se les escucha. Macarena, cállate. Bueno, pero esperen, porque yo corro para el costado y no sé. Callate. ¿Ven? Queda poco espacio. Profe, ¿puedo dibujar algo? ¿Qué querés dibujar? Ojo con lo que vas a dibujar. Recuerdo, el Zoom es una extensión del aula también. No, es un bimo, profe, ahí en la parte blanca de esa hoja. Profe, ¿Qué? ahora yo me voy a desconectar por el celular y me voy a conectar por la computadora. Bueno, mientras van preguntando... Carla quiere conocerte, idea. Vamos, Coso. Vamos... Yo lo repongo con el celular. Bien, bueno, ¿qué punto es el que tenían dudas? Mientras Julián va conectándose, vamos viendo las preguntas. ¿Este Todo, es? profe. ¿Este? Yo tengo dudas en el último. Vamos a hacer todos, profe. No, para, espere. No lo entendí. No, esperen, porque si no vamos a estar hasta mañana. Hagamos esto. Voy a agendar otra clase, un día y una hora, con el grupo que falta, que deben ser un grupo de 5 o 6 personas. Vayan haciendo una lista, hagan una lista de los chicos que los cuales no les falta, y lo resolvemos el lunes, si quieren. Me conecto y el lunes lo hacemos, porque si no va a ser para largo. ¿Está? Bueno, ¿Sí? Bien. sí. Pues si no- Yo ya lo envié, ya está. bueno, no importa. Pero el lunes o mañana, no creo mañana o el domingo, hacemos un Zoom con este grupo de personas, pero quiero saber quiénes son. ¿Está? Me parece correcto. Entonces, voy a poner el grupo de WhatsApp, Ay, anotarse. profe, le salió una foto re rancia. ¿En dónde? ¿A dónde? En la pantallita. Oh, viene mi hermana. Muere. Qué bueno de ¿Qué foto, Juan? La de Ana. ¿La de Pinterest? la foto de cancha. ¿Qué es eso? Es cachita, güey. No. Que no se me entiende, que no se me entiende, Bueno, que no se yo me sigo entiende. Bueno. Oh, profe, se me había salido todo. Y si dijo algo no lo escuché porque recién acabo de entrar de vuelta. Dios. Se escucha re mal. Vayan respondiéndome ese WhatsApp y copien, peguen el WhatsApp que mandé y pongan sus nombres. Bien, bueno, empezamos con la clase de matemáticas de esto. ¿Ven esto? ¿Ven la presentación de Google? No. Sí. ¿La ven? Entramos igual. ¿Y ahora la ven? No, chicos, por favor, porque sí. Hagan esto, para que sean prolijos. Copien y peguen el mensaje y debajo de lo que dice que la puse en la lista, vayan copiando sus nombres. Porque si me ponen en cada chat uno distinto, voy a perder esa lista. ¿Está? Profe, no se lo escuchó bien. Eso, no Lo se lo escuché escucho rebajo. nada. Hagan lo que hizo Victoria Escobar. Claro, así. Profe, deje de hablar con la mano. Ah. Como yo, chicos. Bien. Bueno, ¿vamos? Sí. Bien. Después de que vimos toda esta parte de repaso de matemática y demás, física, más principalmente la parte de física, hoy nos toca ver lo que es termodinámica. Ya empezamos con tema nuevo. Todas esas ecuaciones que están viendo en el gráfico son casi todas las ecuaciones que vamos a ir viendo en el año, o por lo menos hasta el primer y segundo trimestre. Así que váyanse haciendo una idea, que no de que se tienen que memorizar las ecuaciones. Yo no sé si está Oriana o está la otra chica, si está Sosa o si está Flores Camila. No sé si andan por ahí. Sí, estoy acá. Bueno, algunas ecuaciones las reconoces. Sí. Bueno, está bien. Son muchas ecuaciones que vamos a ir aprendiendo, pero bueno, las van a ir sacando a medida que las van trabajando. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿puede después mandar una hoja con como apuntes como la otra vez? ¿Qué es una hoja como apuntes? Con apuntes de las fórmulas.
Ah, sí, no hay problema, no hay problema. Igual estas van a ser poquitas. ¿Alguien está grabando la clase? A mí arriba me No. sale grabando. Ah, sí, No sé, pone que está grabando. No sé qué. Bueno, Arriba me sale listo. grabando, pero no sé. Listo. Cuando termine la clase se va envío el video. Bien. Veamos. Uno de los primeros experimentos que en realidad vino a definir lo que es el calor, porque es esto lo que estamos viendo ahora. Primero, antes de ver todo lo que es termodinámica, lo principal es ver qué es el calor. Uno de los experimentos en los cuales fue clave es la máquina de Joule. ¿Qué era Joule? ¿Qué era lo que llamaban Lo ustedes que Joule? me daban la cuenta. ¿Pero qué es? Claro, Lo de la una energía unidad, cinética. una unidad de energía, ¿no? Es una forma de energía. Sí. Bueno, esta forma de energía, en realidad lo que se decía era que uno podía asociar la energía, la podía convertir en calor. ¿Se acuerdan de dónde venía el calor? ¿O dónde nombramos calor la última vez? En la energía. Bien, en energía, pero... ¿De la temperatura? ¿Cómo? Hablen un poco más alto. No, ¿en dónde nombramos la última vez el calor? Que lo vimos en una de las ecuaciones de física. Es una pasa? forma de No sé medir qué es energía, o sea, de expresar energía. No, ¿se acuerdan, chicos, que nosotros vimos fricción? ¿Trabajo? El trabajo, bien. Ah, sí, sí. Gracias. ¿Qué pasaba con el rozamiento? Sí. La Bien. ecuación Usted dice esa con- que decía 0,2, no sé qué. Claro, uno cuando hace Usted dice cuando con la fricción. la fricción, muy bien. La Soy fricción un en capo. realidad entre dos objetos produce calor. Y este calor en realidad lo que me termina produciendo, ¿sí? Es una disipación de energía. Acá pasa lo mismo. Acá, en realidad, lo que estamos teniendo una disipación de energía. ¿Qué es esto? Esto es un balde o No se escucha. Esto es un... ¿Ahí? ¿Te escuchás? Me quedé sin megas. Bueno, pará. Háblele todos? al micrófono. ¿Todos me escuchan? Listo. Sí. Sí. ¿Todos me escuchan? Si no, me pinchó el micrófono también. No, Bien. sí. Bueno, Ahí está, acá, profe, mire la cámara que se lo escucha mejor. Eso. acá tengo un balde de agua, ¿sí? Y en este balde de agua lo que voy a tener es unas paletas, y estas paletas se mueven con este rotor. Yo lo puedo mover desde acá al rotor, pero tiene otra forma de moverlo también. La forma de moverlo es con dos pesitas que van cayendo. Y estas pesitas que van cayendo van a producir energía, ¿sí? Porque si están a una altura, van a tener una energía inicial, y si caen a otra altura más baja, van a hacer una altura final, y entonces van a producir una energía final. Esto va a girar las paletitas de acá, y adivinen qué va a pasar. Las paletitas van a mover el agua, y va a aumentar la temperatura. ¿Está? Bueno. ¿Entendieron esto? Sí, profe. Sí. Bueno, A la perfección. un grupo se va a encargar la semana que viene de dar qué es la máquina de Joule y explicarlo mucho mejor de cómo yo lo expliqué. ¿Está? Entonces, ese va a ser uno de los grupos de los trabajos que tienen que hacer. Yo lo que puedo hacer es, les puedo comentar que en realidad acá hay una transferencia de energía, ¿sí? Entre una energía potencial, ¿sí? Que se termina convirtiendo en energía calórica. ¿Por qué? Yo lo que estoy viendo acá es esto que se está moviendo, y ese movimiento produce un aumento de la temperatura, que no quiere decir un aumento del calor, pero sí están relacionados. ¿Está? Sí. Entonces, esa energía potencial que se está manifestando en este momento, que me permite mover las paletas, y esa transmisión, se puede convertir en calor. Y esto es lo que decía el señor Joule, que la energía se podía transmitir de forma tal que puede producir calor. Ese calor hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso el calor, cuando veamos, las unidades de calor van a ser expresadas en julios o en joule. Julios no. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, profe. Ya se va anotando un grupo, el que quiere dar esto de la máquina de Joule, ¿sí? Y me lo van diciendo por WhatsApp. Pero ¿cómo es eso, profe? Porque yo no entendí lo de los grupos. Tienen que dar una presentación de 5 o 10 minutos
con el tema que les estoy proponiendo, ¿Cómo? ¿Por Zoom? por Zoom. Oh. Ya lo No hay escuché, cálculos. lo escuché de fondo, sos joda. ¿Qué dijo? No escuché. ¿Saben por qué lo hago? Necesito que interactúen entre ustedes. Esto es para que interactúen entre ustedes. Después vemos. No, profe, no. No, Pare, 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 pare. Vuelvan a las clases. Paren, no, paren, paren. Profe, pero nos odiamos todos. Bueno, por eso es el tema. Especialmente yo. Necesito que interactúen en grupo y no sean una máquina aislada, cada uno encerrada en su casa. Pero, profe, Entonces, este trabajo, paren. Este trabajo, la idea de este trabajo es que interactúen entre ustedes, en que hagan grupos y empiecen a interactuarse por Zoom con grupos. ¿Se entiende? Después vemos si lo presentan oral o no. ¿Sí? Igual no es. Yo no voy a prestarle atención a alguien que se llama El Bajón. O sea, si se cambia el nombre, ahí lo voy a dejar. Que levante la mano. Profe, ¿cómo se pone el nombre? Yo no puse el nombre acá. No sé cómo cambiarme. Ah, sí puse el nombre. Digo, sí puse. Pero, ahora para hablar, profe. chicos, no más de 2 minutos esto, ¿eh? No quiero que se extiendan demasiado. No más de 2 minutos. Ah, cheto. Bueno, nosotras, el grupo de... Bueno, después, se anotan ¿Nosotras, por WhatsApp. Maca? Se anotan y me mandan por WhatsApp. ¿Vale? Sí, profe. Dale, listo. Me ponen. Quiero toser, ¿cómo hago? ¿Eh? Quiero toser y que no escuche. Y bueno, alejate. Entonces, Apagar el micrófono. Arre, no, estoy con los Va el auriculares. micrófono. bueno, ¿seguimos? Sí, profe. Bien. Esto me lleva a la fórmula de calor, ¿sí? Que la fórmula de calor se la define con Q, y es una fórmula que depende de la masa, depende de un delta de temperatura, esto quiere decir de una temperatura final y una temperatura inicial, ¿sí? Delta T lo definimos como, ¿se acuerdan que era delta T final menos T inicial? ¿Está? Profe, el de re cuesta escribir, ¿no? Sí, necesito el mouse. Sí, me lo volvió. ¿Qué es eso de CP? CP es calor específico. Ahí está, qué bien. ¿Quién está escribiendo? Igual escribilo bien, por favor. No sé quién lo está escribiendo. Ya están aprendiendo a hackear el Zoom, los voy a matar. Espero que no me hagan... Uno me escribió una gansada por Zoom. No, escribilo ahora. Yo no sé quién sos, pero escribilo. ¿Qué había Profe, escrito? Marcos, pero como se me era muy grande y como se me y bueno, lo saqué. Marcos denunciado. A ver, Escribilo. ahí va. ¿Lo ven todos? Mira, qué bien que... ¿Qué? ¿No dice quién lo escribe? Sí, profe, eso, gigante que dice AC. ¿Cómo era? Ahí está. Así y... así. Hermoso. Genial. ¿Qué Hermoso, escribieron abajo? Dejen de dibujar todo, ya veo una línea y un punto ahí abajo. Creo que se están propasando, profe. No entiendo dibujé qué es la lo que carita están feliz. escribiendo. ¿Me pueden ¿Usted decir, puede por eliminar favor? también las cosas, profe? Yo puedo ¿Quién eliminar... escribió todo eso? Yo ¿Pueden puedo explicarme? eliminar todas las Por cosas. favor. Bueno, seguimos, por favor, dale, porque si no esto se va a hacer cada vez más extenso. Eso es pío. ¿Qué es eso? Camacho, ya sabemos que sos vos. Ángel, por favor. Yo no fui, profe, en serio. Yo solo fui la carita. Arre. Bueno, En serio. nada. Todos te creen. Bueno, entonces, ¿qué escribimos? ¿Esa de abajo o la de arriba? No entendí. Son las dos iguales. No, pará. ¿Y qué? ¿La cosa esa que escribió usted? No, es que Leo que quiso escribir... Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, Q sería calor, ¿no? Marcos. Marcos, eso es lo que quiso escribir Marcos. M, ¿qué es, profe? M es la masa. Bueno, CP. CP es una constante que otro grupo me va a terminar de averiguar cómo se determina el calor y cómo se determina el CP. Y ¿sí? la AT, ¿qué es?
Y la T es la temperatura. La T es temperatura, porque es esto, este delta T. T final menos T inicial. ¿Puedes repetir de vuelta el tema que algún grupo tiene que averiguar? Tienen que averiguar qué es la ecuación de calor, ¿sí? Lo que era la máquina de Joules, algo así. No, ese es Eso lo uno. vamos a hacer nosotros. Ah. Ese Sí, es uno. pues, eso es lo que quiso decir. Yo estoy interesado en este, profe. O sea, Bueno, lo que acá hay creo que que mi grupo averiguar también. lo que hay que averiguar es cómo se deduce la ecuación de calor, ¿sí? Y vamos a dividirlo en dos, y que otro grupo explique qué es el calor específico. Ahí hay dos grupos ya. Espere. Y lo de, espere. Lo de la máquina que dije que lo íbamos a hacer nosotras, ¿qué es lo que hay que buscar ahí? Describirla, solamente eso. Describir qué es la ¿Cómo máquina. escribirla? Describirla. Ah, ¿Me ¿Cómo repite de vuelta el funciona? tema, profe? Si Sí, puedo me mandar por interesa privado. lo de calor específico. Bueno, anotate como calor específico en el WhatsApp y anotate las personas que están ahí. Y el de Ay, calor, amiga, cállenlos a todos. Profe, ¿me puede repetir el tema si se lo mando? sí. Victoria. Y después el de calor tiene que buscar cómo se deduce la ecuación y cuáles son sus variables. ¿Se entiende? Profe, todos los grupos van a tener que hacer algo, ¿no? Sí, y sí, ¿qué Pero decirte? ¿Qué decirte? profe. ¿Qué decirte? Bien. Che, Marco, ¿qué vamos a hacer vos? Algo que esté más adelante, espera. Solamente viene algo mejor. Bueno, me encanta, esa es la actitud. No, espere, La profe, máquina del espera. sur parecía piola. Usted, profe, hay entendió alguien que mal. tiene una Yo red con interferente. mejor me refiero a más fácil. Bueno, está bien. Bueno, dale. ¿Seguimos? Por favor. Sí. Bueno, Julián levantó la mano en un momento, no la vi. ¿Cómo dijo, profe? Julián levantó la mano, vos levantaste la mano. ¿Qué es esto? Ahí está. Ah, desde antes, cuando tenía el bajón. Listo. Bien. ¿Seguimos? Borremos esto. Ay, qué miedo. ¿Eh? Después, una de las formas de poder medir calor, ¿sí? Es con los calorímetros. ¿Por qué? No se puede medir de manera tan fácil, ¿sí? ¿Se entiende? Porque uno puede medir, ¿con qué mide temperatura? Por ejemplo, con un Con termómetro. termómetro. Para medir cuánto calor tiene algo, implica una ecuación como esta, que no es como muy trivial o como muy fácil de determinar. El año pasado nos hicieron hacer eso del calorímetro y era una ecuación gigante. Sí, porque se vuelve gigante a medida que vos le agregás más elementos. Cuanto más cuerpos o cuanto más sustancias tenga ese calorímetro, más consideraciones tenés que tener. Entonces, va a haber un grupo que me va a explicar qué es una bomba calorimétrica. Yo lo que voy a decir que la bomba calorimétrica permite medir el calor a volumen constante. Me van a tener que explicar qué es a volumen constante, ¿sí? Pero ya les voy diciendo que un volumen constante, que asco es mi letra, un volumen constante quiere decir que el volumen no varía, ¿sí? Por eso está cerrado y confinado. ¿Está? ¿Me entendieron todos? Sí, que no cambia, sería. Sí, profe. Claro. Tienen que explicar para qué sirve, por qué es lo que es explicar qué es a volumen constante, y explicar también para determinar, por ejemplo, las kilocalorías que hay en un alimento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hola? Me alegro de haber elegido el tema anterior, profe. Bien, no es tan difícil, no se preocupen, no es tan difícil. Mentira. Ah. Yo lo que les puedo decir son los elementos para medir el calor, ¿sí? Lo que pasa es esto. Acá lo que hay es un dispositivo que entra en una reacción química de combustión con electricidad, ¿sí? Esa electricidad produce la reacción de combustión, calienta todo este equipo de acá metálico, y eso, al calentarlo, el calor lo transmite al agua. Acá hay un agitador que lo que va a hacer es tratar de distribuir todo ese calor de manera constante, y eso se va a ver reflejado en un aumento de la temperatura.
ese aumento de la temperatura, me va a decir cuánto calor liberó, ¿sí? Y ese calor liberado me va a decir, por ejemplo, si yo acá estaba poniendo una galletita de agua, ¿cuántas calorías tiene esa galletita de agua? ¿Se entiende? ¿Está? ¿O los perdí? Sí, Los profe, perdí. sí. Dele, ah. ¿Sí los perdí? Ah. No, o bueno, sí. Bueno, entonces, ¿entendió este grupo lo que tiene que hacer con la bomba calorimétrica? Entonces yo porque estaba prestando atención. No, bueno, porque también lo explico. ¿Se entiende? Bueno, Bueno, sí, profe. sigamos entonces. Borrar todos los dibujos. Y ahora quiero sacar esto. Otro dispositivo es el calorímetro. El calorímetro lo que me permite, que lo tenemos en el laboratorio. ¿Ya vieron práctica de procesos? No. ¿No tuvieron nada de laboratorio? ¿O los laboratorios? Usamos diámetro, pero no sé. No, pero este año tuvieron práctica con Sonia o con el profe No, Macario. ningún profe, profe. tuvimos 3 días. Tuvimos 3 días nada más. No, Sí, pero no tuvimos- ¿y les están dando cosas online? No, Prácticas no. o sea, No, No, todavía no. no empezamos ni siquiera con Blanco con el tema de las prácticas Bien, online, digamos. ok. El calorímetro tiene su particularidad que mide el calor a presión constante, ¿sí? Acá va a haber un grupo que va a explicar cómo funciona el calorímetro, ¿sí? Y qué cosas puedo medir en un calorímetro. Y Profe, principalmente ¿esto para qué día? la semana que viene. Si no tengo datos, no es culpa mía. Bueno, vemos cómo nos organizamos. Pero me gustaría que lo discutan, o sea, con el grupo que estés, que lo discutas y que puedas redactar algo o puedan redactar algo Sí, tipo. y después discutirlo. Porque la cuestión de discutir, de presentarlo, de presentarlo, lleva una redacción primero. Entonces tienen que redactar algo cortito, de media hoja. Pero ese cortito de media hoja que sirva para explicar y que sus compañeros lo entiendan. Lo que yo venía a decir acá, que el calorímetro mide calor, pero este calor va a tener una particularidad que se llama entalpía. Después vamos a ir viendo qué es. ¿Qué se llama qué? Entalpía, que es este delta H que ven acá. Después vamos a ver para qué es, y me van a querer matar, pero bueno, vamos a ir viendo. ¿Delta qué dijo? Delta H. Profe. ¿Qué pasa? Un capo. Mal. Bien. ¿Seguimos? Profe, lo que escribió abajo es la fórmula. No, la fórmula es la misma para todos, chicos, ¿eh? La fórmula es esta, ¿eh? F. La fórmula es F. No, obvio. La fórmula es esta, ¿eh? No me La Q La fórmula es esta para todos. pero en vez de delta T, delta H. En vez de Q se escribe delta H. Pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero después vamos a decir bajo qué condiciones. El calor es entalpía siempre y cuando la presión sea constante. Pero eso lo vamos a ver mucho después. Claro, si varía la presión o cosas así. Si varía la presión, no estás en un calorímetro, sino que estás en una bomba calorimétrica. Si varía la presión, estás en este caso. ¿Entendés? Sí. Si la presión es constante, entonces estás acá. Bueno, acá va a haber un grupo que va a explicar lo que es el calorímetro. Si quieren, no agreguen lo de entalpía, solo expliquen lo que es el calorímetro. ¿Cuántos ¿Estamos? grupos son, profe? Y yo calculé 8 grupos. Ah. Así que, nada. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Esto es una manera de calcular el calor, ¿sí? Que no quiero que se centren en los cálculos y demás, sino que quiero que otro grupo explique en qué se centra la calorimetría. ¿Qué es la calorimetría y cuál es su objeto de estudio? ¿Está? Eso me gusta más. Pero tiene que ser en menos de, o sea, tiene que ser sencillo y tiene que estar bien explicado, ¿eh? ¿Quién me mandó el chat? Profe, toda la cosa se va a subir a YouTube, a las dos cosas. O WhatsApp y YouTube, como hacemos siempre. ¿Estamos? Bien.
nada, este dibujito es para la gente que quiera, que tenga que hacer calorimetría y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Quiero ver más que nada qué pasa acá en el medio, por qué esta flecha va para allá y no va para allá, o en qué casos va para el otro lado, qué feo, horrible. Porque uno es más caliente que el otro. ¿Y por qué pasaría eso, que uno es más caliente que el otro? Porque uno es más caliente que el otro. Ah, No, ustedes están ahí enunciando el principio cero de la termodinámica, que también tiene profe, que no entrar en importa. calorimetría. Principio cero de la termodinámica. ¿Está? Bien. ¿Estamos? Ay, es como que siento que se mata copiando. Más o menos, más o menos. Ya me voy a comprar un lápiz, una tableta digitalizadora. ¿Seguimos? Sí, profe. Yo lo que quiero que vean es que acá pasa lo mismo, hay una temperatura, una masa y un calor específico, y acá hay un calor específico, una masa y una temperatura. Y fíjense que pasa esto, que la temperatura de uno es mayor que la temperatura del otro. Entonces eso lo que me hace que el calor, ¿sí?, sea mayor que cero. Me estoy quedando sin tiempo. Esperen un cachito, Me estoy quedando sin tiempo. ¡Ay! El calor sea mayor que cero, ¿sí? Esto, Sí. el piquito de acá, es igual al piquito de acá. Después averigüen eso si no me lo preguntan. ¿Estamos? Si la temperatura de este es mayor a la temperatura de este, entonces el calor de este va a ser mayor que el calor de este. Entonces el calor se va a mover en la flechita negra. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa. No, profe, yo me perdí, reitere, porfa. La temperatura del naranja, ¿sí? ¿Me ves el puntero ahí? Sí. La temperatura del naranja va a ser mayor que la temperatura del amarillo. Y eso es lo que dice acá. Entonces, si la temperatura de uno es mayor a la del otro, entonces el calor va a ser positivo. Después vemos por qué y lo analizamos matemáticamente. Al ser el calor positivo se va a mover de mayor calor a menor calor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Estamos? Bien. Y eso La foto de la eso quiero que esté explicado. ¿Va? Bien. Vamos con la última diapositiva, me parece. Bueno, me quedan dos, pero ya vamos terminando. Espero terminar estos últimos 10 minutos y ya los dejo ir. Calor latente. ¿Qué pasa? Uno sabe que a medida que, con lo que venía diciendo, a medida que la temperatura aumentaba, el calor se hacía cada vez más positivo, ¿no? O sea, aumenta la temperatura, aumenta el calor. Eso es como principal, ¿no? Eso sí lo entienden, ¿no? ¿Se entiende? Está más temperatura, está más caliente y yo lo percibo más caliente. Bien. Se van a dar cuenta, y esto me lo va a decir otro grupo, qué pasa cuando hay un cambio de estado. En un cambio de estado ocurre una situación particular en donde no hay aumento de temperatura, pero sí hay un aumento de calor. Entonces, un grupo va a definir qué es el calor sensible y qué es el calor latente. ¿Puede ser el nuestro? Lo que Profe, quieran. nosotros. Eso lo eligen ustedes. Eso, Peleense. nosotros. Pelea de guachas. Peleense como quieran. Los dos Camacho, Araceli Benítez Y y... Cristian. Bueno, Bueno. era. Bueno, yo necesito que se anoten y me lo pasen por WhatsApp, porque recuerden que son muchos chicos. ¿Vamos? Bien. Encima ¿Esto lo notaron? Profe, ¿qué va a pasar si alguien, tipo dos grupos, quieren hacer el mismo tema? Pelea a muerte, ¿eh? Pelea a muerte. El primero Pelea. que lo dice. Pelea, obviamente. No creo igual, pero con bueno, cuchillo. si hay mucho Pero, conflicto, profe, si hay mucho conflicto y porque capaz sobren grupos y falten temas, dividimos el tema en dos partes y listo. Un uno Eso contra le iba a uno, decir. luego el que gana. Porque son dos, por eso. Bien, 4 versus Eso iba 4. a decir si habían temas como para todos los grupos. Luego el móvil. depende, porque yo sé que va a haber grupos que no van a participar. Son 37 y están participando 15, a veces 17. Ah, ¿puede ser 19. mi grupo Ah, entonces? estos los que no quieren no lo hacen. Los que no quieren no lo hacen, pero eso se verá reflejado en su nota. Ah, yo lo hago. Rayos. Bien, esto es lo mismo que venía diciendo. Vengo viendo el calor latente,
Acá lo que están diciendo es qué tipo de calor latente. Este es un calor latente de fusión, porque el calor, yo lo que estoy haciendo es ver qué es esta constante, que la van a averiguar, qué es el calor latente de fusión y qué es el calor latente de vaporización, ¿sí? Y qué relación tiene con la variación de temperatura. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Ese calor latente quiere decir que es un calor, ¿sí? Que lo que en realidad está haciendo es que no haya cambio de estado, sino que ese cambio de estado se, ocurre ese cambio de estado, pero la energía no la usás para cambiar la temperatura, sino que la estás usando para cambiar de estado. ¿Qué quiere decir con esto? Yo con eso lo que estoy haciendo es, en realidad, yo no sé si sabían que a medida que aumenta la temperatura, yo lo que estoy haciendo es un movimiento molecular, le estoy aumentando la energía cinética a las moléculas. ¿Eso se acuerdan? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, ese movimiento se lo está dando el calor, pero ¿qué pasa? A medida que hay un cambio, que aumenta la temperatura y llega al punto de cambio de estado, en el cambio de estado, en vez de usar esa energía para moverse, se usa para transformarse. En vez de pasar de un sólido pasa a líquido, o en vez de pasar un líquido pasa a gaseoso. ¿Estamos? ¿Me entendieron todos? Sí. Sí, profe. ¿Me entiendes? Sí. Bien. Profe, se Sí. ve la mitad de la pantalla. ¿Ah? ¿En serio? Ahí se Bueno, ve. a mí se me ve así. Ah, no, estoy flasheando. Yo la chequé. Bueno, sí, chicos, yo ya termino acá la clase. La clase era hasta acá, ¿sí? Nada, vayan averiguando, vayan viendo. Cualquier cosa me preguntan en la semana, pregúntenme, no la cuelguen, no cuelguen con esto, y vamos viendo cómo vamos haciendo. Después arreglamos el lunes o el fin de semana para ver cómo nos juntamos con el grupo que tiene problemas con los ejercicios. ¿Estamos? Sí. Ok. Bien. Y una pregunta, profe. ¿Qué pasa si una parte del trabajo del TP, digamos, no lo entregamos? O sea, me refiero al que está en Classroom, el No que se pasa entregaba nada. hoy. No pasa nada, no pasa nada. Yo quería ver cómo seguían con el diagnóstico. Pero bueno, si lo puedes entregar por otro medio, como yo hice, que me lo manden por WhatsApp y demás, está perfecto. La gente que no podía entregarlo porque no le daba el Classroom o que no tenía señal, lo puede entregar por WhatsApp. ¿Ya? ¿Cuenta con nota? Profe, ese trabajo, si no hacemos todo, ¿no? Influye mucho la nota. Es con nota, chicos, porque en realidad yo tengo que informar, recuerden que yo les dije, yo tengo una planilla con un informe de todos sus nombres y apellidos, y tengo que informar al directivo, a Lili y a Roca, que ellos después lo llevan a inspección sobre sus notas y su trabajo en clase. Como esta es una modalidad virtual, en realidad lo que se está queriendo ver es cómo trabajan los chicos. Así que esto se evalúa. ¿Está? Estas notas. Bueno, ahora déjenos ir a hacerlo. Ah. Los dejo libres, vayan y coman, que yo tengo un hambre que me estoy muriendo. Yo ya comí. Chicos, cualquier cosa me avisan. Chao, profe. Oh, profe, cuídese profe. mucho. No dejen de Hasta la preguntar. próxima. Chao, y compórtense. Chao. Chao, profe.